En el momento en que la humanidad sufre con tantos desamores, el hambre, las guerras, el vicio, alimentando la violencia en nuestro mundo, esta emisora lleva hasta usted momentos de paz, amor y alegría a través de un programa hecho con cariño para su corazón. Ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Gracias a Dios, mi amiga y mi amigo ouvinte. Gracias a Dios, mi amiga y mi amigo oyente. El primer mandamiento de la ley de Dios que se perpetúa por toda la vida. La primera palabra que Dios nos da para que comencemos a andar con Él, si queremos vivir en comunión con Él. El primer mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Es decir, cuando Dios dice de todo tu corazón, Él no deja brecha, no da espacio para que el corazón se divida con alguien o con alguna otra cosa. Todo quiere decir todo, el 100%, todo el corazón, toda el alma y todas sus fuerzas. Cuando Dios habla así, Él está abriendo la puerta de la salvación. Está abriendo la puerta que es Jesús, la puerta de la salvación para aquellos que quieren entrar. Y es obvio, quien teme a Dios, quien tiene temor para con Dios, quien tiene respeto hacia Él, que aunque no lo conozca personalmente, sabe de su existencia, sabe de su poder, sabe de su autoridad, de su divinidad, sabe que es único. Entonces, esa criatura que tiene ese entendimiento comienza a obedecer esa palabra. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y de todas tus fuerzas. Ahora, la pregunta que queda es: ¿cómo puedo amar a alguien que no conozco? ¿Cómo puedo amar a alguien que no conozco? Es verdad, usted no puede, ni yo, ni nadie puede amar a alguien a quien no conoce, pero cuando Dios dice: amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, Él no está hablando exactamente del amor del que hablamos aquí en la tierra. Amor de padre a hijo, amor de madre a hija, amor del marido a la mujer, amor de amantes, amor de novios, prometidos, etc. No, esa palabra amor, amarás al Señor tu Dios, en el griego original, quiere decir mucho más que amor. Ella dice: serás fiel, leal a Dios sobre todas las cosas. Él será el primero en tu vida.
el primero en tu corazón, primero en tu alma, el primero con todas tus fuerzas, el primero. Entonces, el primer gran mandamiento elige a Dios como el primero en la vida de cualquier persona. Por lo tanto, en el primer gran mandamiento, primero es el Señor Dios sobre todas las cosas. Y exactamente esto es el diezmo. Cuando Dios instituyó el diezmo, instituyó una forma práctica de obedecer el primer mandamiento. Cuando una persona es fiel diezmista, cuando honra a Dios con sus primicias, con las primicias, con los primeros frutos, ella está obedeciendo al primer gran mandamiento. Si usted quiere creer o no quiere creer, es un problema suyo. Pero aquí no se trata simplemente de hacer una donación. Aquí tiene que ser todo. Dios tiene que ser el primero. Si Él no es el primero en su vida, no le reclame sus promesas, porque usted no tiene derecho. Usted solo tiene derecho de reclamarle algo a Dios cuando cumple el primer mandamiento. Por lo menos el primer gran mandamiento. Porque si usted es injusto con Él, ¿cómo va a querer reclamarle justicia? Muchas personas acostumbran a decir, yo no creo en Dios. ¿Por qué no cree en Dios? Hay tanta hambre, tanta miseria, tantas desgracias, tantos males en este mundo. Hay niños que nacen lisiados, pero Dios no tiene nada que ver con que un niño haya nacido lisiado. Dios no tiene nada que ver con el hambre que existe en el mundo. Dios no tiene nada que ver con las aflicciones que hay en este mundo. Nada de eso. Dios no tiene nada que ver con este mundo. Él envió a Jesús al mundo para salvarlo. Pero si el mundo lo rechaza, Él no puede hacer nada. Si el mundo rechaza obedecer su palabra, ¿qué puede hacer Él por el mundo? Entonces, mi amiga, mi amigo oyente, vamos a poner la cabeza en funcionamiento, la inteligencia en funcionamiento. Nosotros no podemos culpar a Dios por nuestras aflicciones. Si nosotros no nos encuadramos dentro de su palabra, de su ley, si no nos encuadramos dentro de sus reglas. Ahora, una vez que usted se encuadra dentro de su palabra, entonces sí, usted tiene el derecho, incluso de reclamarle, incluso de probarlo, porque, por ejemplo, el primer gran mandamiento, ley de Dios, habla sobre el diezmo. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de todas tus fuerzas. Si usted es capaz de hacer eso en fidelidad, porque este amor quiere decir fidelidad, ser fiel a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si usted es fiel, entonces tendrá el derecho de reclamarle a Él las promesas, especialmente en lo que respecta a la vida financiera. Él mismo lo dijo. Traed todos los diezmos a mi casa y probadme en esto. Es decir, usted tiene el derecho de cobrar, incluso de probar a Dios, por lo que Él prometió. Abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones sin medida. Reprenderé al devorador. Es decir, Dios solo puede reprender al devorador cuando usted sea fiel a Él, cuando usted
lo coloque en primer lugar, cuando usted obedezca su primer gran mandamiento, cuando lo coloque como primero en su vida. Y el diezmo son las primicias, son los primeros frutos de nuestra ganancia, de nuestro trabajo, el fruto de nuestro trabajo. Entonces, cuando recibo mis derechos autorales, cuando recibo mi salario de cualquier cosa que venga a mis manos, yo separo los primeros 10%, los primeros, es decir, las primicias, y las pongo en el altar. Automáticamente lo hago. Todos los meses, todas las veces. Cuando hago eso, yo estoy diciendo, Señor, tú eres el primero en mi vida. Todo lo que vino a mis manos, vino de tus manos primero. Primero, tú me los diste. Entonces, de tus manos te devuelvo. Y entonces, hago esa entrega. Yo le devuelvo a Dios las primicias. Cuando hago eso, estoy cumpliendo el gran mandamiento. Yo estoy amando a Dios de todo mi corazón, de toda mi alma y de todas mis fuerzas. Es decir, cuando le preguntaron a un judío, venga, dígame una cosa, ¿ustedes son diezmistas? Porque la persona que estaba preguntando tenía dudas. Y el judío dijo, no, yo no soy diezmista. ¿El diezmo? No. Quiere decir que ustedes no devuelven los diezmos. No, devolver los diezmos. Le dijo a aquella criatura, es una obligación. Yo no cumplo solo con mi obligación. Yo voy más allá. Yo doy el 30%, porque encuentro injusto cumplir simplemente con el diezmo. Yo voy más allá. Es decir, el judío le dio una respuesta violenta a aquella persona que le preguntó si era diezmista. El hecho es, mi amiga, mi amigo oyente, cuando la persona es bendecida, hay una razón para que ella sea bendecida. Cuando es maldecida, hay una razón para que sea maldecida. La Biblia dice que no hay maldición sin causa, pero quien es infiel en los diezmos, quien no cumple el primer gran mandamiento, con seguridad es maldecido. Entonces, mi amiga y mi amigo oyente, no vale la pena que la persona omita el primer gran mandamiento. Ahora, yo les pregunto, a los que son de la gracia, a los que dicen, yo vivo por la gracia, y porque viven por la gracia, alegan que no necesitan pagar el diezmo, que es de la ley. No, el diezmo no es de la ley. El propio Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de todo tu entendimiento, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. El propio Señor Jesús mandó que se obedeciera el primer y el segundo gran mandamiento, porque el segundo gran mandamiento dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, que representa la ofrenda. Es muy bueno. Por lo tanto, el diezmo representa el primer gran mandamiento y la ofrenda representa al segundo gran mandamiento. Si hacemos eso, entonces seremos bendecidos. Dios hará que la luz de su rostro brille sobre nuestra vida y nosotros seremos bendecidos y envidiados por los que nos odian. El Obispo Macedo está más cerca suyo. Además de disfrutar de sus mensajes diarios y estudios bíblicos, usted puede esclarecer dudas y también enviarle sugerencias. Acceda al blog www.obispomacedo.com. Más cerca suyo. 1 Corintios 15:8.
nombre es Fabiola. Yo llegué a la iglesia muy triste, muy amargada, era una persona muy nerviosa, de mal carácter, todo me parecía mal. Peleaba mucho con mi esposo, peleaba con mis hijos, o sea, nada me venía bien. Y cuando yo llegué a la iglesia, ahí me orientaron y escuché hablar del Espíritu Santo. Y así fue que empecé a buscar yo también el Espíritu Santo, como ellos decían, ¿no? Hasta que un día recibí el Espíritu Santo. Yo recibí poder para transformar mi vida, ¿no? Así fue mi familia que empezó a cambiar también porque vio ese cambio en mí. Yo ya no soy más nerviosa, no soy más triste, mi vida económica cambió, mi familia cambió. Hoy en día puedo decir que estoy muy bendecida. El Espíritu Santo transformó mi vida. Hoy me siento una persona alegre y muy feliz. Mi vida estaba totalmente en el infierno. En lo económico estaba endeudada, debía en todos lados, al punto de llegar a pedir fiado en los vecinos para poderle comer a mis hijos. En lo matrimonio, mi matrimonio estaba totalmente destruido, estábamos separados con mi esposo, vivíamos en la misma casa pero separados, dormíamos en camas separadas, muchas discusiones verbales y físicas, al punto de lastimarnos físicamente y verbalmente también, muchas humillaciones. En la salud, totalmente destruida porque también tenía muchos problemas que tenía que hacer con tratamientos que eran incurables. El médico me decía que mi salud no tenía remedio. Tenía un problema de asma crónico y por lo tanto tenía que consumir medicamentos de por vida, lo cual no tenía solución para mí. En lo espiritual estaba totalmente atormentada, con muchos pensamientos de muerte. Nunca tuve el intento, pero sí tenía muchos pensamientos. Veía bultos, sentía que alguien me perseguía, pero veía que no había nada. Cuando me daba vuelta no había nada. Insomnios, no dormía en las noches, muchos dolores de cabeza, al punto de desmayarme en lugares que concurría. Por ahí salía a comprar y me desmayaba, sin saber y el motivo por cual yo me desmayaba. Mi vida estaba totalmente destruida, vivía en un infierno, en un calvario. Ese calvario me duró durante 10 años. Llegué a la Universal con todos esos problemas. Comencé a participar de las cadenas, empecé a concurrir en las reuniones y empecé a cambiar. Primero cambié en la salud, en la familia. Empezó a transformar toda mi vida, pero había algo que faltaba. Yo sentía un vacío espiritual, porque no me llenaba. Por más que yo tenía las demás cosas, esa parte nunca llenaba con nada. Empecé a edificarme, a alimentarme de las cosas de Dios. Y llegó el gran día. Ese día fue un día muy especial. Un día que en la vida de una que está buscando llenar ese vacío espiritual es algo... es inexplicable, porque la alegría que yo tenía en ese día, yo creo que el mejor regalo que uno puede recibir es recibir el Espíritu Santo. Trato de que ese día nunca se me olvide, porque para mí fue la bendición más grande que Dios me dio, y de ahí en adelante yo sino que afirmé mi pacto con Él, entregué mi vida a Él y hoy puedo decir que mi vida está totalmente transformada. Ese vacío espiritual que tenía se me fue. Hoy puedo decir que estoy llena en todos los sentidos, en todos los ámbitos de mi vida, en lo espiritual, en lo matrimonio, en la salud, en la vida económica, pero lo más importante que mi vida espiritual está totalmente llena, completa. Senhor, eu vim
te quiero ofrendar, entregar lo mejor en tu altar, y lo hago con toda mi fe. Todo es tuyo, Señor, porque de ti recibí. Siempre que vengo a ti, me oyes a mí y atiendes deprisa mi clamor. Tu gran poder yo puedo ver, exaltándome entre las naciones. A que te honra y es fiel, le abrirás las ventanas del cielo. Tu gran poder yo puedo ver, exaltándome entre las naciones. Al que te honra y es fiel, le abrirás las ventanas del cielo. Todo es tuyo, Señor, porque de ti recibí. Siempre que vengo a ti, me oyes a mí y atiendes deprisa mi clamor. Tu gran poder no puedo ver, exaltándome entre las naciones. Al que te honra y es fiel, le abrirás las ventanas del cielo. Tu gran poder yo puedo ver, exaltándome entre las naciones. Al que te honra y es fiel, le abrirás las ventanas del cielo. Tu gran poder yo puedo ver, exaltándome entre las naciones. Al que te honra y es fiel, le abrirás las ventanas del cielo.